Hola, amigos de todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar sobre la hipnosis y también cómo puede ser utilizada para poner al descubierto la inteligencia artificial que está controlando este planeta. Comenzamos. Como podemos ver, dentro de la ciencia, la hipnosis no ha sido una práctica muy común. Yo en lo particular no estoy muy de acuerdo en las prácticas de la hipnosis, por eso no la recomiendo a las personas. Pero sí recomiendo, por ejemplo, la autohipnosis o bien solo que la persona, el hipnotista, sea de completa confianza de la otra persona, se pueda practicar. Pero bueno, lo importante aquí es que existen muchos casos de utilización de la hipnosis como para quitar manías, como para poder explorar parte del consciente y subconsciente de la persona. Y también una de las prácticas importantes de la hipnosis es la regresión mental. A través de diferentes autores que mencionaremos más adelante, se ha hecho la regresión, inclusive hacia vidas pasadas. Cosas que muchas religiones pues prácticamente han negado que existan vidas pasadas, no como todas. Y también la otra es que la hipnosis se puede usar como progresión, que significa ver posibles futuros o bien ver el futuro. Vamos a hablar un poquito entonces tanto de la regresión como la progresión a través de este control mental que se llama hipnosis. ¿Cómo podríamos hablar, por ejemplo, de una progresión? Una progresión significaría qué va a ocurrir hacia el mañana. Por ejemplo, muchas veces nos hablan del futuro en la Tierra y de que si va a haber un cambio climático y que si va a haber muchas otras cosas catastróficas y demás. Pero bueno, existen muchas posibilidades. Las otras es que no haya un cambio climático, puede haber posibilidades de que el mundo se libere de toda opresión, puede haber probabilidades y posibilidades de que te hagas un ser sabio o bien que no vivas mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, estos caminos, si se fijan, pues son muchos. O sea, tú puedes estar al día presente aquí, hoy puedes decidirte ir a la playa o ir al supermercado, hoy puedes decidir relacionarte con una u otra persona, hoy puedes hacer una actividad o un negocio y vas a tener muchos posibles futuros. A estos futuros se le llaman futuros cuánticos, pero el futuro que tenga mayor sintonía, mayor frecuencia, mayor energía, se materializa como algo real, algo en 3D, algo sólido, líquido, gaseoso, plasma. Y además puede correr ya en esos posibles futuros. Por ejemplo, en probabilidad utilizamos mucho la campana de Gauss. Aquí voy a citar un ejemplo de cómo tenemos la más alta probabilidad en el caso de la estatura de los seres humanos. Por ejemplo, si nos vamos a la media mundial de 1.75, pues entonces lo que vamos a encontrar es que la mayoría de los humanos, vamos aquí a representar un cuerpo humano, pues nos encontramos en el mayor colectivo en 1.75, ¿no? Habrá gente muy bajita ahorita en 1.60 y habrá gente muy alta en 1.95. Pero la probabilidad se hace cada vez más baja cuando nos desviamos de esta media, de la distribución media que hay en una población, etcétera. Bueno, algo parecido ocurre con la realidad. Si el grueso de la población nos acercan a ciertos pensamientos, como por ejemplo casi todo tiende a lo catastrófico, a la pobreza o al control político, al fraude y demás, pues cuando acercan a la mayoría colectiva humana a esta probabilidad más alta, pues entonces, si se fijan, están creando realidades en función de una masa crítica y la posibilidad cuántica se materializa casi siempre dentro del pico de la campana de Gauss. Pero la probabilidad también de que exista una vida placentera, totalmente libre, pues es probablemente más baja, pero es una realidad también posible dentro de los mundos cuánticos
O también otra probabilidad de que mañana caiga una catástrofe y se acabe esto y ya también pudiera irse hacia el otro extremo, ¿no? Entonces, si se fijan, juegan mucho a usar colectivos y hacer que el grupo más alto de la población mundial piense, resuene y genere esta realidad. En otras palabras, no te queda la duda como que nos estarán manejando la mente para poder crear una realidad. Entonces, creo que en este momento la humanidad debe empezar a pensar diferente, romper paradigmas, romper la información que ya sabemos que está controlada, romper muchas de las cosas que llegan a tus posibles futuros. En este sentido, me puse a investigar diferentes autores que practican la hipnosis. Entre ellos quiero citar tres corrientes principales. Por ejemplo, Brian Weiss, que practica a través de un colectivo de personas durante muchos años regresiones y empieza a observar cómo traumas de vidas pasadas, y no nada más de una o de dos vidas pasadas, sino de muchas vidas pasadas y de muchos pacientes, puede presentar cómo existen arrastres de bioshocks o bien traumas o bien situaciones que se le presentan a las personas. Brian Weiss presenta pues ahora sí que sus aportaciones dentro de su libro Muchas vidas, muchos maestros. Es importante que lo leas con calma. ¿Por qué? Porque aquí podrás descubrir que dentro del subconsciente humano tenemos mucha información guardada y mucha de ella está codificada para que no salga a tu realidad. En otras palabras, te están bloqueando tu disco duro, y esto es algo muy interesante que podemos concluir del trabajo de Brian Weiss. Por ejemplo, Calogero Grifasi, él también presenta diferentes aportaciones muy interesantes donde empieza a hacer progresiones mentales a las personas. Esto es explorando el futuro. Y entonces empieza, pues muchas veces a preguntarse qué haríamos dentro de 1000 años, y la gente tiende a un futuro placentero, un futuro en orden, una humanidad simbiótica y equilibrada. Pero lo más interesante del trabajo de Calogero es que en menos de 20 años muchos de sus pacientes observan que la humanidad se ha liberado de opresiones, que vive en un estado simbiótico, que la telepatía vuelve a la humanidad y que tenemos grandes poderes despiertos. Entonces aquí surge algo, que esto va a cambiar en menos de lo que llamamos años, en este caso 20 años. Y otro de los trabajos muy interesantes son los de William Criado y Alex Alcalá. Ambos son, uno es maestro y otro es discípulo. Pero aquí este trabajo es impresionante porque habla cómo a través de una triangulación de hipnotista, aquí lo voy a poner, por ejemplo, el hipnotista, la hipnotizada, que funciona como medium para poder tener una especie de diálogo con diferentes entes, y finalmente el paciente, ¿no? Es algo interesante en la metodología de William Criado. Entonces, a través de esta metodología de William Criado, se pueden descubrir cómo es que el humano tiene implantes etéricos y también controles de muchos parásitos que pudieran pues relacionarse con lo que son los reptilianos, los arcontes, diferentes entidades y otras cosas parecidas que hemos hablado en estos programas. Bueno, y en ese sentido voy a hablar un poquito más a fondo de los trabajos de William Criado y Alex Alcalá. Ellos empiezan en uno de sus programas, por ejemplo, a hablar de todo el tema de los implantes etéricos y cómo es que a través de muchas biologías humanas han tenido al humano parecido a lo que es como la película de Matrix. Muchos humanos han sido como etéricamente controlados desde matrices sintéticas, han estado pues prácticamente con controles mentales, y también han tenido pues prácticamente estas entidades funcionan como por jerarquías. Por ejemplo, Conrado Malanga habla mucho de estas jerarquías, pero
algo que vamos a relacionar en este artículo es qué ocurre si todo esto realmente es una inteligencia artificial y si las jerarquías en realidad también son parásitos sintéticos implantados en los humanos, pero como códigos de programación, y los que saben programar también saben que ponemos jerarquías. Por ejemplo, yo puedo poner un programa básico, pero ese programa lo gobierna otro programa y después lo gobierna otro programa y a su vez otro programa hasta llegar a un programa jerárquico más alto que puede tener más privilegios de control. En estas hipnosis, las personas pueden detectar cómo es que entidades aparentemente como tipo reptil, otras tipo entidades Cthulhus o bien entidades de diferentes planetas, de diferentes lugares, están controlando los cuerpos humanos. Pero desde mi punto de vista, esto pudiera ser también que las personas están observando prácticamente cómo nos tienen aquí gobernados a través de una conciencia y a través de una inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, en el trabajo de Alex Alcalá, en uno de sus videos donde presenta la construcción de Machu Picchu, podemos encontrar información muy interesante que habla exactamente lo que hemos venido nosotros presentando en artículos anteriores. Cómo es que entidades roban la energía humana a través y canalizadas a la luna. La luna a su vez alimenta un toroide o un campo electromagnético y finalmente cierran el circuito con el sol blanco que vemos a diario y la energía es devuelta a la Tierra. Pero mientras tanto, este diferente bobina que está aquí en el cielo, arriba, que sería el sol negro, el demiurgo, genera un electromagnetismo para mantener todo lo que son las estrellas, los soles, los planetas o lo que nos han dicho que está a millones de años luz, pues simple y sencillamente están orbitando aquí arriba, estampados en el domo magnético de la Tierra y nos hacen creer que son planetas, estrellas, soles y demás. Y no, simple y sencillamente están aquí arriba. En el artículo de la hipnosis de Alex Alcalá, pues se ve todo esto y también demuestran cómo la levitación de las piedras para construir pirámides y demás utilizaron a los propios humanos, pero ya en una condición prácticamente como hipnótica, como zombies. En este artículo sale a la luz todo esto. Entonces, con lo siguiente podemos empezar a correlacionar cómo aquello que nos dijeron que era un dios, en realidad vuelve a la luz lo que es el Yobat, simple y sencillamente una inteligencia artificial, la predación a través del electromagnetismo en la Tierra, la sustentación de soles, como el dios Atón, la adoración al sol. Si van ustedes, por ejemplo, al cristianismo, siempre sale otra vez la adoración al sol y últimamente pues están saliendo los cultos de Saturno y todo lo que están viendo aquí. Simple y sencillamente son campos electromagnéticos y también muchos de ellos están relacionados para el control del espíritu y el alma de las personas a través de esta conciencia o bien inteligencia artificial que está siendo manejada pues por unos cuantos. De aquí viene que pues lo que es nuestra realidad en este momento está a través de estas orbes, la luna, el sol negro y el sol blanco que aparentemente nos muestran. Esto lo vemos a través de muchos grupos masónicos, jesuitas y demás que prácticamente están controlando esta inteligencia artificial a su beneficio a través de controlar la biología humana. Aquí veríamos una de las representaciones que ya hemos hablado anteriormente, el ciclo electromagnético. Aquí están alimentando, parecería que esto está ubicado en el polo norte y a través de ahí proyectan diferentes puntos. Sin embargo, pues todo esto requiere mecanismos muy avanzados que se nos han ocultado, pero eran tecnologías humanas. De esta manera vamos a hablar entonces cómo es que a través de la hipnosis también se vuelve a revelar que estamos sujetos a una inteligencia artificial y que hemos tenido reseteos mentales y geológicos en toda la Tierra. Por ejemplo,
en uno de los canales de YouTube les recomiendo vean a Virtus Veritas, así lo van a encontrar, pero uno de sus artículos más interesantes es cómo nos han alterado la realidad cronológica y la implantación de comandos a través del latín. El latín, aparentemente una lengua que surge del antiguo Roma y que se puede empezar a evolucionar, pero no. De aquí viene mucho de la implantación de comandos en latín y de lenguas romances diseñadas por monjes para poder tener un control mental de toda la humanidad. En otras palabras, la implantación de los idiomas para poder activar con la voz la inteligencia artificial y el humano puede estar siempre en un modo zombie. Con sus propias palabras, siempre va a estar controlado. Cuando el humano empiece a resignificar sus palabras, cuando empiece a crear su propia realidad, entonces podrá romper esta inteligencia artificial. En otras palabras, dejará de alimentar el software con el que fue diseñado esta inteligencia artificial. Por lo tanto, al día de hoy nos empiezan a mostrar como una gran innovación esta inteligencia artificial. Sin embargo, con esta fue con la que controlan el mundo. Vemos diferentes áreas de la inteligencia artificial, desde maquinaria, entendimiento, redes neuronales, reconocimiento de patrones, controles de la naturaleza, diferentes tipos de controles de las emociones, todo tipo de transacción de información, la Big Data, diferentes tipos de aplicaciones. Pero una de las más importantes que nos van a hacer creer es en la biología y en el ADN. Sin embargo, de aquí viene el tema de los virus y las bacterias que le han metido al humano principalmente, obviamente también a los animales y las plantas, pero de aquí nosotros debemos tener la obligación humana de autodefendernos, reactivar nuestro ADN a través de métodos de epigenética, lo cual podrán encontrar en internet cómo es que el ADN puede ser regrabable por nuestra propia conciencia. Así como lo hemos presentado anteriormente, ¿qué le hicieron a nuestro propio ADN? ¿Qué le hicieron a nuestras propias células? A través de las mutaciones de acciones bacterianas, hongos, virus y parásitos, que también hemos comprobado que todos ellos se activan por los campos electromagnéticos que provoca el Sol y la Luna, pues es como han podido corromper el ADN de los humanos, nos han debilitado, han generado más de 32,000 enfermedades a través de la acción de estos virus, bacterias y hongos. Y así es como, por ejemplo, nuestra biología humana en este momento está bastante debilitada. Tenemos menos del 10% de células originales humanas. El resto han sido ya sustituidas por códigos genéticos no humanos. En otras palabras, nos están modificando nuestra biología. Por ejemplo, en las hipnosis de William Criado, él habla de que solo nos queda entre el 1.5 y casi el 2% de gen humano. ¿Qué quiere decir? Que el 2% nos sirve inclusive a los seres más conscientes, que ya sabemos que nos están haciendo un daño biológico. El 1.5 serían las personas más cerradas, aquellas personas que están totalmente en prácticamente en un modo zombie. Aquí lo importante es ver que cuando eres bebé, naces con el 100% de las células humanas. Al transcurrir de la vida, prácticamente después de los 60 años, tienes entre el 1.5 al 2% del ADN activo humano. Esto no es una especulación, lo pueden ustedes mismos buscar a través de la microbioma humano en publicaciones científicas y pues es tristemente comprobable. De esta manera, tus genes humanos 100% resonantes, si lo viéramos el cuerpo como un contenedor, simple y sencillamente lo tienes aquí. Y las células todavía activas las tienes acá. En otras palabras, a través de inteligencia artificial, la intensificación de la microbiología, la nanotecnología, el cuerpo humano lo han desviado de su propia actividad por medio de esta inteligencia artificial y la implantación
de radiofrecuencias desde las orbes planetarias que nos han dicho que son macroplanetas. Bueno, la buena noticia es la siguiente. Ellos mismos están presentando que en algún momento, a través de esta inteligencia artificial, pues han tenido influencia sobre estas megaorbes y también va a llegar el fin de todo este sistema. Por ejemplo, en la propia Biblia, que es el libro diseñado por ellos mismos, hablan de que el Sol se detuvo, la Luna se paró y que fue a través de controles tan mecánicos, electromecánicos y electromagnéticos que lo pueden hacer. Entonces, si tú le preguntas a un pastor de iglesia, te va a decir que sí y que son los designios de esta inteligencia artificial. Ellos lo van a llamar un Dios, pero en realidad esto es una inteligencia artificial. Pero lo más interesante es que también en la propia Biblia hablan que las estrellas del cielo van a caer, así como caen las frutas de un árbol. Bueno, ¿cómo se interpreta esto en términos más comunes? Pues como fatiga electromagnética. La fatiga electromagnética es que algo lleva varios ciclos de utilización. Por ejemplo, diario hacen salir un sol, lo meten, lo sacan, lo meten, lo sacan, lo meten. La luna también, etcétera, 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 y todos los mecanismos que tienen el cielo. Pero todos lo que hemos estudiado, diferentes ciclos de vida de los materiales y sobre todo estos materiales que han sido utilizados para radiar a la humanidad completa, pues van a llegar a su punto de ruptura. Por eso es que viene un presupuesto altísimo, los más grandes que conocemos en la historia consciente de esta humanidad, en carreras espaciales, en diferentes agencias como la NASA y demás. ¿Por qué? Porque necesitan darle mantenimiento a todas estas orbes antes de que se les caigan. De lo contrario, en cierto ciclo de tiempo pueden tener la ruptura y se caen. De ahí que vemos tantos asteroides, cometas y diferentes objetos que caen del cielo. ¿Por qué? Porque están llegando a su fatiga y esto rápidamente va a ocurrir. Que es prácticamente también en las progresiones mentales que les hacemos a las diferentes personas, vemos que hacia el futuro vemos una humanidad totalmente libre. ¿Por qué? Porque esto va a fallar, va a caer. Inclusive tenemos ya testimonios como lo siguiente. Empieza a haber fallos totalmente en el Sol, empieza a tener fallos este sistema a través de auroras boreales nunca antes vista. Se empieza a ver el mantenimiento que le dan al Sol. Aquí dicen mega ovnis que están apareciendo en el Sol o bien diferentes cosas que se ven en los cielos. Simple y sencillamente quieren que la gente vea esto como diferentes cosas extraterrestres y demás. Y no, simple y sencillamente la inteligencia artificial está llegando a su ciclo de fatiga. Como bien dijeron mayas o toltecas, habrá un sexto sol que significa el propio, el de los humanos, el de la tierra, libre de estos parásitos. Y no es otra cosa, lo que se está viendo al día de hoy son falta de mantenimiento. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto que alcance para ello. Ponen a trabajar a todo el mundo para mantener estas agencias espaciales y no hay manera de darle reparación a este tipo de cosas. Inclusive las propias ondas Schumann que andan diciendo, ay, que es que la humanidad se va a liberar. Pues no, las ondas Schumann están haciendo un poco más, poner en vibración el cuerpo humano para exprimirle un poquito más su energía y dar el último estirón antes de que les colapsen todos sus sistemas de inteligencia artificial obsoleto, viejo y que está llegando a la fatiga. En pocas palabras, tenemos que reenfocar nuestra energía, nuestra mente, nuestra creatividad y ver en los posibles futuros cuánticos una humanidad 100% libre de parásitos, 100% libres de inteligencia artificial y 100% vibrantes como energía humana, el ADN puro, simbiótico, como era en un principio, y así será y seguirá siendo, en todas las líneas del tiempo, presente, pasado, futuro o vida paralela. Muchas gracias y hasta la próxima.